¿Qué hacemos con Simeone? ¿Lo echamos a los leones? ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues hablaremos del partido de ayer. No creo que haya muchas novedades en el estadio, así que iremos dando la vuelta mientras hablamos del partido de ayer, de la situación del Real Madrid y, no sé, variantes de los resultados de ayer, sobre todo. Ahora la finalísima el domingo contra el Barcelona. Quiero recordar que tienen un día más de descanso y, como he dicho en varios vídeos, pues básicamente me da mucha envidia el Barcelona como equipo, no como institución o como club, sino como equipo, y muchos de vosotros seguro que lo pensáis, lo que pasa es que no lo decís, pero yo lo digo públicamente y me da igual que me deis palos. Me da mucha envidia el Barcelona en el sentido que cuando van a presionar lo hacen en bloque, es una presión conjunta, una presión organizada y un equipo que sabe estar en el terreno de juego, luego meta o no meta goles, pero por lo menos te sabe jugar al fútbol, cosa contraria del Real Madrid. ¿Pero por qué? Porque hay muchas variantes. En este caso, pues bueno, tenemos jugadores que hay arriba que no presionan lo suficiente, al final la presión en bloque se disipa, luego nos falta un mediocentro creativo, en fin, un cúmulo de consecuencias que obviamente pues nos dan a entender, y sobre todo lo que vemos cada partido, que el Real Madrid hace que no juegue bien, está claro. Luego podremos ganar o perder, pero el juego del Real Madrid es, yo le daba un 4. Así que nada, lo dicho, vamos a ir dando una vuelta al Estadio Santiago Bernabéu, vamos a ir hablando del partido, siempre enfocando la fachada, el estadio en sí, para que no perdáis el apetito por ver el vídeo, porque si me veis a mí obviamente os vais a desenganchar, y a ver si con un poquito de suerte pues hay novedades. No creo, porque hoy es viernes, pero bueno, a ver si hay novedades y juntos las comentamos y las vemos. Así que nada, ponte cómodo o cómoda si eres chica, y nada, suscríbete, dale al like, que eso es totalmente gratuito, no cuesta nada, con el dedito. Bueno, pues ahí lo tenemos, el Estadio Santiago Bernabéu, hoy viernes 9 de enero del 2026, comenzamos la vuelta. Bueno, pues justo llegamos y se pone en verde. Nada, vamos a hablar un poquito también de lo de Simeone, que no se va a quedar impune, la verdad, por lo menos aquí en el canal. Y estoy hasta las narices, estoy hasta los huevos ya de que este entrenador, el mejor pagado, uno de los mejores pagados del mundo, se comporte como se comporta. Y sobre todo al final es una persona que tiene que impartir respeto, tiene que impartir justicia entre los jugadores, al menos los suyos, y nunca es capaz de hacer eso. Y es una persona que cada vez que pierde no sabe perder, no sabe perder. Y fijaos que hemos tenido entrenadores que no han sabido perder, como por ejemplo José Mourinho, que tenía un temperamento bastante fuerte, la verdad, pero tiene mejor estar, tiene mejor compostura, 1000 veces mejor que Simeone. Simeone intentando desestabilizar a Vinicius Junior. Ahora encima, lo que dicen, estoy leyendo la prensa de las últimas horas, ya supuestamente el vestuario del Atlético de Madrid dicen que han visto que Vinicius fue el que empezó la provocación. Que Vinicius fue el que empezó la provocación. ¿Realmente alguien se lo cree? Es decir, ahora que tenemos cámaras por todos los lados, que si no hay cámaras de televisión está la gente en el estadio grabando todo. Qué casualidad que no hay ninguna imagen, qué casualidad que no hay ninguna cámara, ya sea dispositivo móvil o de televisión, como digo, que haya captado el momento en el que Vinicius haya provocado a don el Cholo Simeone. Qué casualidad, ¿no? Me va a decir ahora y sobre todo al final es que mira, es que yo muchas veces ya yo no sé qué hacer, porque es una persona que tiene tanto ego, es una persona que lo que hace es crear tanto odio, que me da una repudia verle las entrevistas, porque van y le preguntan que qué puede decir respecto a esas palabras que le comentó a Vinicius. Va y le dice, ¿han captado las cámaras que usted ha dicho a Vinicius que el Florentino te va a echar? Acuérdate de lo que te digo. Bueno, acordate, como dicen los argentinos, que también, pues, no sé, se inventan las palabras. Es decir, acordate no existe en ningún diccionario, es acuérdate o acuérdate. En todo caso, si quieren poner el acento que le ponen
y la sílaba tónica que le ponen ellos también los argentinos. Pero bueno, acordate, porque además lo traducen así, acordate de lo que te digo. ¿Vosotros creéis que eso lo puede hacer un entrenador, perdón? Es que me estoy fijando, que fijaos la abolladura que hay en esa lama. Y no sé si estaba en el día de ayer, pero me estoy fijando ahora y no creo que eso se me haya pasado por alto. Porque fijaos el golpe que tiene esa lama de aquí. Justamente en la fachada oeste, debajo, casi los accesos cero, las puertas cero. Madre mía, pero además es gordo, Y ya hemos visto más casos de lamas abolladas o rotas por el paso de máquinas o algún tipo de herramienta o material o lo que sea. Pero bueno, volvemos al tema porque no quiero escaparme del tema Simeone, porque es lo que quiere, que se escape y que nadie hable de esto. Ahora ya quieren que se hable de que Vinicius fue el que provocó a Simeone, pero está claro que todos sabemos, y hasta incluso los indios lo saben, que fue Simeone el que incitó, el que empezó este relato. Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque además el Atlético de Madrid ya iba perdiendo en ese momento. Bueno, es verdad que empezaron muy pronto perdiendo y en ningún momento empataron el partido, hasta incluso se pusieron por delante. El cañonazo de Fede Valverde y luego el jugadón de Rodrigo, que ahí también tenemos una cosa que decir, que la importancia de tener un 9, porque Gonzalo arrastra al defensa y Rodrigo es el que hace que quedarse solo, por así decir, y con eso pues lo que hace es, creo que fue Fede Valverde el que le pasó la pelota a Rodrigo y ya él solo se masticó la jugada. Bueno, de momento no estamos viendo nada notable de cambios. Lo único lo que hemos dicho, la lama esa que está rota, abollada, magullada. Y bueno, volviendo al tema Simeone, ¿qué pensáis de esto? La verdad, quiero que me dejéis un buen comentario respecto a este entrenador de pacotilla. Yo no sé, la verdad, obviamente el seguidor del Atlético de Madrid pues se conforma con esto. ¿Por qué? Porque no le afecta. Es como en su día a José Mourinho cuando estaba de entrenador en el Real Madrid. Por supuesto que había gente que no lo apoyaba, pues eso, no accedía a sus indicaciones, no accedía a sus gestos, no accedía al ser técnico del Real Madrid, porque básicamente pues quizá es lo que no mereciese el Real Madrid. Pero obviamente lo que piensan ahora mismo todos los aficionados del Atlético de Madrid, un técnico que les ha llevado a donde están ahora, que es verdad que les ha impulsado, pero tampoco les ha hecho ganar una Champions. Las únicas competiciones, los únicos títulos que gana el Atlético de Madrid son cada año ganar en Liga al Real Madrid. Esos son sus únicos títulos. Pero si ellos se conforman, pues ellos verán, la verdad, porque por mucho que pasen los años, el Atlético de Madrid sigue pagando y una burrada al Cholo Simeone, y realmente lo único que quiere el presidente del Atlético de Madrid es que se le plante cara a los equipos de arriba. Con eso les vale, cuando en teoría ellos ya se denominan que son un equipo grande, ¿no? Entonces, ¿por qué no echáis al Cholo Simeone? Porque no sois capaces de ganar una Champions todos los años, todas las temporadas a partir de enero ya no son nada. El Atlético de Madrid ya no son nada, porque fijaos, primer título del año, la Supercopa de España, eliminados, y cómo no, por el Real Madrid. Y luego acabó la temporada. Es verdad que el primer semestre, o el primer tramo de la temporada, de agosto, septiembre a noviembre o diciembre, pues la verdad es que lo hacen muy bien, de maravilla. Empezaron muy mal la liga, y luego resulta que, bueno, que al final han remontado el vuelo, ganaron al Real Madrid 5-2 en su campo. Pues les pasan muchas cosas buenas y luego dice, bueno, pues claros candidatos, o un claro candidato a ganar la Champions, la Liga, la Copa del Rey, las Supercopas y demás, ¿no? Bueno, pues al final todos los años ocurre lo mismo. Tenemos la suerte de que siempre se enfrentan al Real Madrid, ya sea en Champions o en Copa del Rey o en Supercopas, y al final pues en eliminatorias, el Atlético de Madrid no es capaz de ganar al Real Madrid. En Liga, pues ya hemos visto que son capaces de hacernos mucho daño, pero en eliminatorias nada de nada. Pero volviendo al tema Simeone,
que siempre se me escapa, pero Simeone, si estás viendo este vídeo, no te me escapas para nada. Un entrenador que a día de hoy, porque además Mijatovic lo dijo ayer en una entrevista, esto hace 20 años, 30 años, se puede concebir porque es fútbol, pero a día de hoy que haga esto un entrenador es una falta de respeto y es jugar muy, pero que muy sucio, demasiado sucio, porque siempre es fútbol que un jugador a otro jugador, o que un entrenador, que tampoco se ve mucho o no se ve prácticamente nada, le diga a otro del rival, del contrario, le diga, yo qué sé, para desestabilizar, la siguiente jugada te voy a levantar por los aires, o la siguiente jugada ya verás lo que es bueno, que te voy a hacer una porra, o te voy a hacer yo qué sé, cualquier cosa. Eso es fútbol, porque al final intentas desestabilizar al contrario con esas palabritas. Pero decir que tu presidente te va a echar, aunque sepa o no sepa la verdad, aunque haya hablado o no haya hablado con el presidente, ¿vosotros lo veis normal que diga eso? Está claro que eso lo tenía pensado, meditado, ya todo para soltarlo en el partido. Sabe, que además coincide perfectamente la banda con Vinicius, sabe que Vinicius se desestabiliza muy rápido. Entonces, ¿qué haces? Pues, te voy a decir 4 cosas. No le voy a decir que hoy no se ha peinado bien porque eso no va a servir de nada. Pero le voy a decir algo gordo, algo grave, algo que se note, algo notorio, ¿no? Que es, por ejemplo, que Florentino te va a echar. Que es lo que últimamente se ha estado hablando y es lo que al final, pues, el antimadridismo, pues, coge esa carne y se la come, ¿no? Le das carnaza, pues se la come. Pues eso es con lo que ha jugado el Cholo Simeone. ¿Esto es lo que más le duele a Vinicius? Pues vamos a decírselo en el partido. Pero me parece vergonzoso, la verdad, por lo que dijo ayer José Luis Sánchez, el Real Madrid no tiene ningún tipo de interés o no tiene ningún tipo de ambición, entre comillas, de denunciar, porque obviamente lo pasado está, pero el Real Madrid para mí debería denunciar todos estos casos, la verdad. Para mí debería denunciarlo, porque es algo que debería haber sido denunciado por los árbitros en ese momento, haberlo dejado en el acta y obviamente pues tienen que denunciarlo ellos. Si no lo hacen ellos, ¿cómo lo va a hacer el Real Madrid? Si el Real Madrid lo hace, al final no tiene ninguna prueba. Lo único las cámaras, sí, pero realmente eso tiene que quedar constatado por los árbitros del partido, ¿no? Es así de claro. Pero bueno, es que además, fijaos en la jugada, yo os invito a que veáis otra vez la jugada del cambio de Vinicius, cuando ya ahí se lía la Mari Morena. Cuando llega a la banda Vinicius Junior, cuando ya prácticamente va a ser sustituido, pues resulta que el cuarto árbitro, si os fijáis bien, el cuarto árbitro solamente sigue lo que va a hacer Vinicius Junior, solamente sigue las acciones de Vinicius, pero Simeone, que lo tiene justo detrás, a Simeone no le dice nada de nada, de verdad, en serio, tío. Y a la mínima que Vinicius ya va a dirigirse al Cholo Simeone, ahí es cuando ya va directamente el cuarto árbitro a decirle cualquier cosa a Vinicius, más encima que le sacan tarjeta amarilla. No nos olvidemos, que le saca tarjeta amarilla a él cuando realmente el único que ha estado incitando, provocando, ha sido el técnico argentino. El único. De verdad que Vinicius es como es, todos lo sabemos. Pero no podemos poner lógica en cada acción. Así de claro, no podemos poner lógica en cada acción, porque que se tire un entrenador todo el partido provocando a un jugador y que salga impune, totalmente impune, tiene impunidad total el técnico del Atlético de Madrid, y que luego a la mínima de cambio ya Vinicius le saquen tarjeta amarilla, es que me parece vergonzoso, de verdad, la doble vara de medir que tiene el Real Madrid con los equipos con los que juega. Es que es increíble, tío, de verdad. Es completamente increíble que ayer Simeone se fuese del partido sin ninguna amonestación, ya sea verbal o física, como una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. Me parece vergonzoso, para que veáis
el nivel de exigencia que tiene el Real Madrid respecto a los equipos con los que juega. Es así de claro. Es así de claro, es una auténtica locura. Dijo José Luis Sánchez que no iban a denunciar, pero yo por mí la verdad es que he denunciado porque esto es gravísimo. Esto es muy, pero que muy grave y esto no puede quedar impune. Es que al final esto no puede pasar por alto. Es que todas estas acciones hay que denunciarlas. Todas estas acciones hay que condenarlas. Obviamente, no pueden pasarse por alto, de verdad. ¿Hasta qué punto estamos llegando? Ya cualquier persona puede... mira, sé cómo baila, ole. Ya cualquier persona puede decir cualquier cosa a Vinicius. Además, quiero recordar que ayer en el Chiringuito hicieron un... Bueno, en el Chiringuito, lo han sacado más medios, pero no sé si el Chiringuito fue el primero. Pero hicieron un buen edit, una comparación de, básicamente, lo que denunció el Simeone, digo Pablo Simeone, hace poco, ¿os acordáis? Bueno, hace relativamente poco, cuando jugaron contra el Liverpool, pues se encaró con un aficionado del Liverpool, diciendo que básicamente, pues todas esas personas que están en la grada tienen impunidad total, ¿verdad? Bueno, pues le han hecho un edit, precisamente. Mira, ole. Le han hecho un edit de precisamente, no me acuerdo qué partido fue, pero que en el año 2023, en una rueda de prensa, pues básicamente dijo que todas esas personas, ya sean entrenadores, que son los que tienen que impartir justicia, respeto, cordialidad, fair play, tienen que ser condenadas. Es decir, él mismo se está metiendo en el saco. Hace 2 o 3 años lo dijo en una rueda de prensa y ahora resulta que después de 2 o 3 años él es el que condena esos actos, él es el que hace esas diabluras y hace 3 años él es el mismo que condenaba estas cosas. Eso es el relato, amigos. Eso es básicamente quedar retratado respecto a tus mismas palabras, porque son tus mismas palabras, no son montajes, no son imágenes o vídeos editados. Eres tú mismo condenando lo que hiciste en el día de ayer y bueno, condenando básicamente lo que hace cada partido. Pero siempre tiene impunidad total. Es que, además que me acuerdo precisamente del momento exacto del cambio, de la sustitución de Vinicius, acercándose a la banda para ser sustituido. Y ya os digo, por favor, miradlo. El cuarto árbitro lo único que hace es seguir la acción de Vinicius. No le quita ojo. Pero resulta que el que está detrás de él, del cuarto árbitro, no es capaz de mirarle ni decirle nada. Ni decirle, oye, Simeone, por favor, calma. Nada. Ni el árbitro, ni el cuarto árbitro, ni nadie, Ni nadie. Es que es tremendo, de verdad. Es tremendísimo. Pero lo que digo, al final el Real Madrid sabe que si denuncia no va a pasar nada porque el árbitro no dejó constancia en el acta, entonces por lo tanto pues es tontería denunciar, porque realmente para eso están los árbitros, ¿verdad? Para impartir justicia, para reflejar en el acta todo lo que ocurre fuera de lo normal, fuera de las normas y ya está visto y comprobado que además luego fue un partido que el árbitro hizo un buen partido, la verdad, para lo que estamos acostumbrados, un partido que fue bien arbitrado, la verdad, pero luego pues pasan estas cosas que deberían ser denunciadas por el estamento arbitral, en ese caso del partido, y si no luego denunciarlo pues la propia federación o quien sea, el órgano competente, y obviamente pues que esto pues se lleve pues a donde se tenga que llevar para claudicar y que no se vuelva a suceder. Porque estoy segurísimo que si esto lo hace un jugador del Real Madrid o si lo hace Xabi Alonso, esto los árbitros lo reflejan en el acta. Es que estoy, vamos, segurísimo. Porque todo lo que hace el Real Madrid lo miran con lupa. Pero todo lo que le hacen al Real Madrid, bueno, con un telescopio y ni eso. Pero bueno, me podéis dejar en los comentarios todo lo que queráis respecto al partido de ayer. Ya sabéis que os leo y muchas veces os respondo. Ya me he quedado a gusto, la verdad, haciendo el vídeo mientras que estamos viendo el mejor estadio del mundo. Y nada, lo dicho, te leo en comentarios. Vamos a ver qué hay en el interior y a ver si con un poquito de suerte, estoy esperando a ver si me envían imágenes de las alturas, a ver si hay suerte y podemos ver qué está ocurriendo en el día de hoy. Así que nada, no te vayas, que esto todavía no para, Como se nota que ya no tenemos partidos hasta el próximo sábado, 17 de enero, aquí contra el Levante.
y más que nada se sabe porque fijaos el interior del estadio, muy poco movimiento, solamente el movimiento que le dan los aficionados que vienen al Tour Bernabéu, a hacer la experiencia del Tour Bernabéu, que como dije el otro día ya merece la pena porque puedes bajar a vestuarios y banquillos, y aquí lo podéis ver, un interior muy pero que muy tranquilo, apenas de vez en cuando pasan las rodadoras como en el desierto. La cubierta completamente cerrada, apenas unos resquicios, ¿no?, de huecos para que entre un poquito la luz, pero por lo demás pues está completamente cerrada, las porterías puestas, el césped artificial completamente colocado y la gente disfrutando de la experiencia. Mira, justo estamos hablando del Atlético de Madrid y ese aficionado es del Atlético de Madrid, ¿no? Esa camiseta parece del Atlético de Madrid. Ahora mismo se está colocando, no sabe ni colocarse el abrigo, ¿eh? Es como Messi en su día. Ah, no. Parecía la del Atlético de Madrid, pero no. Y digo, no sabe ni colocarse el abrigo. Bueno, volviendo al fútbol. Bueno, una vergüenza lo que hemos visto en esta semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Cuando futbolísticamente no puede el Atlético contra el Madrid, pues siempre sale una persona a dar la nota, como es Diego Pablo Simeone. Nosotros ya a lo nuestro, ya pensando en la Supercopa, bueno, en este caso la final de la Supercopa. Mbappé ya está viajando a Arabia, parecía que el plan pues era ese, que después de la semifinal, si el club, bueno, el equipo pasa para la final, pues depende de las sensaciones del francés, pues viajaba a Arabia o no para disputar la final, en este caso contra el Barcelona. A mí me da bastante miedo, porque yo prefiero, aunque Kylian Mbappé juegue al 40%, yo prefiero que juegue Gonzalo. Así os lo digo, porque Kylian Mbappé al 40% no es capaz ni de bajar a presionar, ni de dar un pase a derechas, ni de hacer un tiro en condiciones. Entonces, a mí me da mucho miedo eso, porque es verdad que Kylian Mbappé es Kylian Mbappé, que ya se está viendo y corroborando con los goles que está haciendo, pero realmente si un jugador no está al 100%, pues no hay por qué hacerle jugar. Eso es como, por ejemplo, tú imagínate que tienes al mejor jugador del mundo en la plantilla, que en este caso es Kylian Mbappé, vamos a poner, y de repente, yo qué sé, en el minuto 70 ya apenas ni puede correr, pero hay entrenadores que son tan cabezas locas que prefieren dejar a este jugador todo el partido, aunque esté cansado, que cambiarlo por un jugador que, por ejemplo, no confíe tanto, que está en el banquillo. Realmente ese jugador que está en el banquillo, obviamente tiene menos nivel que Kylian Mbappé, o que el mejor jugador del mundo que se te ponga o que se te pase por la cabeza. Pero realmente ese jugador que está en el banquillo, puede dar mucho más que ese jugador mermado. Es así de claro, pero bueno, al final los entrenadores deciden, en este caso Xabi Alonso decide, y si él prefiere jugar con Kylian Mbappé, aunque básicamente no esté al 100%, pues por algo será, ¿no? La idea era clara, pero todo viene de forzar contra, por ejemplo, el partido de Copa en Talavera. Eso me pareció pues muy arriesgado, y creo que al madridismo, al 98% del madridismo también le ha parecido muy arriesgado, y eso pues ha pasado factura. Y en este caso los partidos importantes donde debe estar y tiene que estar Kylian Mbappé, como por ejemplo tenía que haber estado en el día de ayer, pues no puede estar, así de claro. Queda mucha temporada simplemente por romper o por hacer un récord, por superar a Cristiano Ronaldo. La verdad que queda mucha temporada, partidos muy importantes y muy difíciles. Ahora viene la final de la Supercopa. Entre semana jugamos contra el Albacete, el partido de la Copa del Rey. Luego el siguiente fin de semana ya jugamos otra vez Liga. Es que tenemos partidos cada pocos días. Y lo que no puedes hacer es dejar a Kylian Mbappé todo el partido contra un Talavera que en condiciones normales tienes que ganarle de sobra. Aunque bueno, luego a última hora ya estés pidiendo el final del partido. Pero eso no se puede hacer. Hay que ser profesional. Así que nada, lo dicho, hoy me he desahogado pero bien. Si os gusta este tipo de contenido, pues dando la vuelta al mejor estadio del mundo, pues lo solemos hacer, y así ya pues entre todos, pues mira, vemos el estadio, hablamos un poquito de fútbol y ya pues directamente tenemos ese feedback respecto a lo deportivo. Así que nada, lo dicho, te leo en comentarios, deja lo que quieras en comentarios, a ver qué opinas respecto a lo que está pasando. Y nada, espero tu like y tu suscripción
para que sigamos creciendo y lleguemos pues a los 100.000 suscriptores, que ya falta muy poquito, estamos en la recta final. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto. A la Madrid.